Muy buenas tardes, amigos de Encuentro de Negocios. Un gusto saludarlos como cada semana aquí en Encuentro de Negocios en esta primera emisión del mes de enero del año 2024. Hoy, martes 2 de enero del año 2024. Para mí es un gusto saludarlos en esta emisión, la primera emisión del año. Desearle lo mejor de los éxitos y que todos los deseos se cumplan en este 2024. El día de hoy nuestro amigo Rodrigo Ortiz no nos acompaña en esta emisión, estará con nosotros el próximo martes y hoy vamos a hablar de temas interesantes. Vamos a hablar sobre el petróleo y el precio del petróleo, como pues tuvo una cierta estabilización en 2023. También hablaremos sobre Apple, esta compañía de la manzana que vende teléfonos celulares y computadoras. Pues bueno, ha sido rebajada en relación a su calificación por parte de estas calificadores de inversión por la baja demanda de sus dispositivos, algo muy interesante. Y también hablaremos sobre el sistema SWIFT, este sistema SWIFT que se utiliza para hacer transacciones internacionales. Pues bueno, este sistema SWIFT ha registrado un aumento del uso del yuan en los pagos a nivel mundial. Esto hablaremos en Encuentro de Negocios el día de hoy, algo que es muy interesante porque pues da pauta a lo que hemos hablado aquí en otras emisiones sobre la desdolarización. Y pues bueno, de esta forma comenzamos en Encuentro de Negocios. Y comenzamos hoy en Encuentro de Negocios hablando sobre esta marca Apple. Apple, esta empresa estadounidense que pues bueno, muchos conocemos por la manzana, por sus iPhone, por las Mac, por estos equipos que se tienen o que muchos son usuarios de esta marca, que pues muy poco ha innovado en los últimos años. Eso es muy cierto. Han salido más productos similares, iguales, con muy poca diferencia o con algunos diferenciadores que no son tan relevantes, pero productos nuevos, lo cierto es que no han salido al mercado. Y bueno, ¿cuál es la relevancia de Apple? Pues bueno, Apple comenzó este 2024 con una rebaja de la calificadora Berkeley por la baja demanda de sus dispositivos. Apple lleva experimentando una baja demanda desde principios del 2023, siendo la salida del iPhone 15 que lo catalogan algunos inversores como un fracaso. Y es que las acciones de Apple han caído un 3% esta semana en este arranque del 2024, después de que la calificadora Berkeley rebajó su calificación de las acciones de la firma más valiosa del mundo ante la preocupación de la demanda de sus dispositivos, desde el iPhone hasta las Mac, que siga siendo débil también durante el 2024. Berkeley, pues bueno, es la segunda correduría que tiene el equivalente a una calificación de vender sobre la acción, que tiene un mayor número de recomendaciones bajistas en los últimos 2 años. Apple lleva lidiando ya con una ralentización de la demanda desde principios del año pasado, como lo comentábamos, y ha previsto pues unas ventas para el trimestre navideño por debajo de las estimaciones de Wall Street. Su rendimiento en China también fue motivo de preocupación tras el resurgimiento de su rival Huawei en China. Es algo interesante porque pues al paso de los años, le hemos dicho aquí, a pesar de que esta marca llegó a ser una de las marcas con mayor recaudación, de una de las marcas más poderosas y con mayor número de ventas en el mercado, ha ido en el declive poco a poco. Y no es de extrañar, porque esta marca tenía la característica que al menos durante ciertos periodos de tiempo lanzaban nuevos productos, recordando que tuvieron el lanzamiento de los iPod por ahí los años 2000, la década del 2000. En esa misma década se lanzó el iPod Touch, que luego se convirtió en iPhone, y que después lanzaron el iPad. Y a partir de que Steve Jobs muere, prácticamente pues la innovación parece que se murió con
Steve Jobs, y esa es una realidad que a muchos fans de Apple les duele, pero también es una realidad ahora con una competencia más férrea de diferentes marcas, especialmente Huawei, que ha sido duramente atacada por el gobierno de los Estados Unidos, no solamente por cuestiones de seguridad, como ellos llaman, porque creen que, o más bien argumenta el gobierno de los Estados Unidos que la marca Huawei espía a sus usuarios, como si las marcas americanas no lo hicieran, como Google. Le han cerrado de alguna forma el mercado en algunas partes o en algunos específicos componentes de esta empresa Huawei, y también le ha prohibido a Google venderle el Android, el sistema operativo, a Huawei. Entonces, Apple, frente a esta empuje que ha tenido por parte del gobierno de los Estados Unidos, porque la realidad es eso, el que Estados Unidos intervenga en la economía y en las empresas haciendo prohibiciones que son absurdas para poder beneficiarse, porque una empresa extranjera pues tiene una mejor tecnología que las empresas americanas, pues está haciendo que Apple, a pesar de ello, no repunte y tampoco comience a que tenga un renacimiento en la cuestión de la innovación. Pues prácticamente el iPhone y sus Apple Watch han sido pues sus mayores componentes, sus gadgets estrella que ha lanzado al mercado, y que constantemente, año con año, han sacado nuevos modelos, los han lanzado, los han presentado con mucha publicidad, pero a pesar de ello, los usuarios comienzan a ver los teléfonos como ya más de lo mismo. O sea, son teléfonos que prácticamente tienen una pequeña diferenciación de un modelo a otro, con una mejora, puede ser no tan relevante, pero el precio sigue siendo exorbitante porque la marca está posicionada. Entonces Apple está en un momento en el que pudiera comenzar a decrecer más sus ventas este año si no lanza algo al mercado que no exista, como sucedió en algún momento, como fue el lanzamiento del mismo iPhone, el iPad, por ejemplo, que revolucionaron un mercado, y que ahora esta marca pues se enfrenta a otras que pudieran lanzar gadgets que sean sean atractivos para los amantes de la tecnología o para los mismos consumidores que están buscando algo nuevo o un gadget nuevo en su día a día. Es algo que es para debatir, y esta marca Apple, pues bueno, se mantiene aún con los mismos gadgets, haciéndoles algunas mejoras y teniendo obviamente precios que son exorbitantes, y de alguna manera, pues bueno, ojalá que esta innovación llegue a esta compañía Apple, para que pueda lanzar no solamente nuevas versiones de iPhone, sino algún otro componente, como lo decía, algún otro gadget que pueda ser pues de alguna forma distinto a lo que ya hemos visto. Esta misma agencia Berkeley también advirtió de los riesgos crecientes para el negocio de servicios de Apple, que ha estado bajo la lupa en los Estados Unidos por las prácticas de las tiendas de aplicaciones, en las que de alguna manera alguien crea una aplicación y no siempre está a la vista, aunque estés buscándola en la tienda de aplicaciones, porque le da preferencia a otras que sí pagan. Entonces se ha vuelto una nueva forma de competir de manera pues tramposa, si lo podemos decir así, y precisamente en su tienda de aplicaciones. Apple sufre pues bueno, esta ralentización de demanda y experimenta ventas por debajo de las estimaciones. En los últimos años este negocio superó con frecuencia el crecimiento del segmento de hardware de Apple, y ahora representa casi una cuarta parte de los ingresos totales de la empresa. La caída de las acciones iba a eliminar unos 90,000 millones de dólares de la capitalización bursátil de Apple. La acción ha subido casi un 50% en 2023 y alcanzó un máximo histórico a mediados de diciembre, en medio de un repunte más amplio de valores de las grandes tecnológicas, pero aún así Apple se enfrenta
a estas bajas ventas de sus dispositivos, y eso preocupa mucho a los inversores porque de alguna forma son los que están pendientes de poder colocar su dinero en esta gran tecnológica, pero si no hay algo que convierta a sus teléfonos o a la misma marca lance nuevos gadgets, pues no va a ser una empresa que sea atractiva para invertir, porque si no hay ventas, pues los rendimientos obviamente bajan. Ok, pues vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Y continuando aquí en Encuentro de Negocios, hablaremos sobre el petróleo y la OPEP, esta organización de países exportadores de petróleo. El precio del medio del crudo, del petróleo de los países de la OPEP bajó un 17% en 2023 hasta los 82.95 dólares por barril. En 2023 el barril de OPEP mostró una pues marcada volatilidad al fluctuar desde un mínimo de 70.77 dólares hasta máximo 97.48, situándose en una media de 82.95, y estos son variantes por la guerra, por lo que pasa aún en Europa del Este entre Rusia y Ucrania, la guerra que está pues aún activa, y el nuevo frente que se abre en Medio Oriente, que también tiende de un hilo el precio del petróleo, como lo hemos dicho aquí, estos cisnes negros que aparecen y que afectan directamente la economía. Esta guerra que se vive en Medio Oriente entre Israel y Palestina tiene también pues la vista a los precios del petróleo, porque es una zona muy volátil, es una zona en la que grandes países productores de petróleo, precisamente miembros de la OPEP, están ahí y pueden en cualquier momento pues buscar crear un bloqueo. Incluso ya se ha hablado de algún bloqueo petrolero hacia Israel y a sus aliados. Entonces esto es algo que podemos verlo como un pequeño hilo que puede romperse en cualquier momento si estos países deciden sancionar a Israel o deciden hacer un bloqueo petrolero, porque todo el petróleo que sale del Golfo Pérsico pues va hacia Europa. Si los países europeos también pues deciden no tomar acciones para que estas acciones de Israel disminuyan, pues seguramente llegará un punto en el que el petróleo será un arma muy fuerte para poder presionar a Israel, a sus aliados, pero principalmente a los Estados Unidos, que no ha hecho absolutamente nada para que esta guerra se detenga ni poder mediar en ella. Pero en un momento tan complicado en los Estados Unidos, donde hay elecciones este año, donde también se tiene una inflación que aún no se controla, el que los precios del petróleo se puedan elevar por un conflicto en Medio Oriente puede llevar a un descontento muy serio en los Estados Unidos, porque ya no, la sociedad seguramente en Estados Unidos no soportará una subida de precios como lo que se vivió en 2021, y el petróleo es la base de todo lo que pueda ocurrir para un aumento de los precios, para que la inflación se dispare, y esto pueda provocar una situación complicada en varios países que dependen del petróleo extranjero. En su valor diario, el barril usado como referencia por los países de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la OPEP, retrocedió hasta los 78.44 dólares en la última sesión del año del pasado viernes. Terminó así con un retroceso de 1.87 dólares o un 0.23% respecto a la cotización de la jornada anterior, que estuvo arriba de los 80 dólares por barril, algo que es sumamente interesante porque bueno, sigue fluctuando, no fluctúa de manera exagerado, peligrosa, si lo podemos decir así, para la economía mundial, pero sí es un referente que está latente, porque estos mismos países de la OPEP, pues incluido Rusia, que está dentro de esta organización de países productores de petróleo, podrían mantener o tener en vilo
a todos los países que de alguna forma apenas están en esta recuperación después de una inflación que estuvo sumamente acelerada desde finales del 2021, mediados del 2021, 2022, y que fue poco a poco controlándose en 2023, el que vuelva a aparecer otro cisne negro para que pues, la economía mundial reviente. No sabemos si resistan algunas economías y puedan algunas incluso ser el factor que lleve a una crisis que destalle la recesión. Bueno, el abaratamiento del petróleo registrado en los últimos 3 meses del año es atribuido principalmente a las preocupaciones de los inversores por un posible exceso de oferta proveniente de grandes productores no miembros de la OPEP, entre ellos Brasil y los Estados Unidos. Para contrarrestar este factor y apuntalar los petroprecios, la organización y sus aliados, entre ellos Rusia, como ya lo comentaba, han mantenido y profundizado en 2023 el fuerte recorte de sus suministros que entró en vigor en noviembre de 2022, que esto también es un dato interesante porque de alguna forma hay intenciones, estos países exportadores de petróleo que concentran la mayor reserva de petróleo en el mundo, pueden de alguna forma controlar el precio recortando la producción, que ha venido dándose desde noviembre del 2022 para favorecerse pues de alguna forma y también afectar a algunos países, principalmente algunos países de Europa. Y bueno, no obstante, en los mercados petroleros se seguirá atentamente la implementación de los nuevos recortes, al igual que las tensiones geopolíticas que puedan afectar a los suministros y precios de la apreciada materia prima. Estas tensiones geopolíticas que también se extienden a otros países, como lo es China, por ejemplo, que hablaremos en el siguiente bloque sobre China, en el que también en un mensaje de Año Nuevo el presidente Xi Jinping hablaba de una unificación con Taiwán, algo que pues llama mucho la atención porque hablar de una unificación de Taiwán significaría la guerra entre China y Taiwán y un conflicto mayor si Estados Unidos interviene. Entonces habrá que tener muy en cuenta todo lo que sucede en el mundo, porque todo lo que sucede, como lo hemos dicho aquí, pues afecta al precio del petróleo y afecta a la economía mundial. Vamos a la última parte del bloque de Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios. En esta última parte vamos a hablar sobre el sistema SWIFT. El sistema SWIFT, que es un sistema internacional para hacer transacciones de dinero. Pues en este sistema SWIFT registró un aumento del uso del yuan, esta moneda china, en los pagos a nivel mundial. Esto está muy ligado con la desdolarización que han promovido estos países, los BRICS, durante los últimos años, buscando obviamente dejar de depender de los Estados Unidos, pero principalmente golpear duramente a la moneda estadounidense. La divisa china ha superado al yen japonés en las transacciones internacionales, y esto también está dando a entrever que muchos países aliados de los BRICS están comenzando a usar sus propias monedas o yuanes para sustituir al dólar en su comercio, cuando precisamente Estados Unidos por décadas pues instauró esta regla de que el comercio mundial debía hacerse con el dólar americano. Pues ahora estamos viendo incluso en datos cómo el yuan chino está siendo percibido como una moneda de intercambio a nivel mundial, y el yuan chino se ha consolidado como la cuarta moneda más utilizada para los pagos globales por valor en noviembre de 2023, cuando su participación constituyó un 4.6% según los datos de transacciones recopilados por este sistema SWIFT. Se trata del índice más alto para la divisa china desde la existencia de los primeros datos disponibles en 2015.
En esta lista elaborada por el sistema SWIFT está encabezada obviamente por el dólar estadounidense, utilizado en un 47% de las transacciones, seguido del euro y cuya participación fue del 22%, la libra esterlina con un 7%, mientras que el yen japonés tuvo un 3.4%, que aquí es donde el yuan chino entra como protagonista, como la cuarta moneda más utilizada en transacciones a nivel internacional y llama mucho la atención, insisto, porque pues bueno, el euro es usado por un bloque, un conglomerado de naciones europeas que abarcan pues prácticamente un continente. Estados Unidos, pues bueno, siendo la mayor economía del mundo, en la que el comercio mundial aún es pues dictado para el intercambio con su dólar, y que los chinos estén empezando poco a poco a llamar la atención en cuanto a las transacciones internacionales, aunque sean un porcentaje pequeño, llama la atención porque son signos de una intención de desdolarizar la economía mundial promovida por estos países miembros de los BRICS, del Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y algunos otros países que se adhirieron a partir de este 2024. Y bueno, el creciente empleo del yuan en las transacciones internacionales refleja los esfuerzos de Pekín por promover el uso de su moneda nacional y divisas distintas al dólar en el comercio con Rusia, los países de Medio Oriente y Latinoamérica. Esto es precisamente lo que les mencionaba, y es algo que está buscando China precisamente junto con otros países de los BRICS, también para saltarse ciertas sanciones que luego han impuesto también Estados Unidos a sus rivales geopolíticos en todo el mundo. En el caso de Rusia, por ejemplo, con la guerra en Ucrania, que lo quiso sancionar y al final fue contraproducente porque las marcas que Estados Unidos prohibió que no se instalaran ya más en Rusia, pues prácticamente fue afectado las empresas que hicieron caso a un gobierno que, insisto, es un país netamente capitalista y de libre mercado, pero sí le dicta a las empresas qué hacer y qué no hacer. Entonces se vuelve ya no un mercado tan libre, sino un mercado sometido a los caprichos de una nación que está en declive como es los Estados Unidos. Entonces vemos cómo países como China y un conjunto de países en este nuevo orden mundial, en esta nueva era multipolar en la que ya Estados Unidos no domina por completo al mundo y el mundo está dividido en varias potencias que son fuertes, que son dominantes y que están empezando a tener una influencia. Y este dato que les comparto sobre el sistema SWIFT, que identifica pues bueno un aumento en el uso del yuan chino en los pagos internacionales, estas transacciones internacionales que se hacen, pues quiere decir que efectivamente la estrategia del gobierno chino de que su moneda sea una de las que comience a ser más usada en las transacciones internacionales es interesante. Y bueno, el 95% de las transacciones comerciales entre Rusia y China, por ejemplo, se realizan en rublos y en yuanes, en monedas locales, que es precisamente lo que buscan estos países miembros de los BRICS, que puedan ellos comerciar con sus propias monedas sin necesidad de intervenir con el dólar estadounidense. Poco a poco, mientras vaya influyendo más la presencia de los BRICS en varias partes del mundo, principalmente ahora con esta nueva adhesión de países que en su mayoría son productores de petróleo y precisamente están ya dentro de este bloque comercial que se está ampliando y en el que precisamente Argentina iba a adherirse a partir del 2024, pero el presidente argentino, el señor Milei, envió una carta antes del finalizar el 2023 donde dijo que no pretendía adherirse a Argentina por ahora al bloque económico, obviamente obedeciendo a los Estados Unidos y a sus intereses geopolíticos. Pues bueno, Argentina se queda fuera de los BRICS, pero
de alguna forma este nuevo bloque económico está siendo pues muy poderoso, está comenzando a generar un poder económico interesante porque, como les decía, están adhiriéndose economías en las que su principal producción es la del petróleo, es la de exportar petróleo, es la de extraer petróleo, y en un mundo en el que aún se necesita esta materia prima, el que este bloque económico se esté fortaleciendo con países que precisamente están ligados al petróleo y a su producción, obviamente favorece a este mismo bloque, porque ahorita lo podemos ver en un sentido pues muy llano, pero si lo analizamos en un tiempo de guerra, en el que pudieran existir conflictos armados, una guerra entre Occidente y Oriente, que podría ser China y Estados Unidos, por medio de algún país tercero como lo es Taiwán, como lo que les decía en el bloque anterior, de que el presidente de China en su mensaje de fin de año decía que este año iba a ser el año de la unificación de Taiwán, pues eso implica una guerra, eso implica que no va a ser una transición pacífica, sino que va a haber una guerra, y que eso ya también se viene preparando desde hace varios años. Entonces, si vemos un escenario de ese tipo versus este bloque económico que tiene aliados que son exportadores de petróleo en tiempos de guerra, Estados Unidos se vería más afectado, porque ha perdido aliados en Medio Oriente que son productores de petróleo, pues prácticamente pues le proveen de esta materia prima, y de alguna forma, si los pierde, pues también pierde esta alianza económica que suele ser básica y fundamental para que ningún factor económico pues se descontrole y esto lleve a una crisis en algún país o a nivel internacional. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Yo le agradezco que haya estado con nosotros en esta primera emisión del 2024, 2 de enero del 2024. Nos escuchamos la próxima semana aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita y en nuestro podcast. Yo soy Brian Ramírez y recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.